estoy seguro, pero pues en ese sentido, como diría Antonio Gramsci, finalmente la iniciativa de todas y de todos es muy importante para ver cuál va a ser la directriz final que siga esto. No hay un sujeto único de la historia, nadie hace la historia, pero al mismo tiempo la historia la hacemos todos. Así que bueno, esta es una invitación entonces justamente para construir resiliencia a partir de la comunicación, a partir del respeto, a partir de la civilidad. Muchas gracias, señor. Muchas gracias al doctor Roberto Gutiérrez por su interesante reflexión sobre el tema de resiliencia universitaria. Vamos ahora con nuestro segundo conferencista de esta parte del foro sobre resiliencia universitaria. Él es doctor en física de plasmas por la Universidad de Texas en Estados Unidos. Trabajó por 11 años en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, del Departamento de Energía de Estados Unidos. Colaboró en el Instituto del Petróleo, donde dirigió el proyecto pionero Prospectiva de la Investigación y Desarrollo Tecnológico del sector petrolero en el año 2025. Participó en el debate petrolero en el Senado de la República en el año 2008. Tiene alrededor de 400 citas por sus trabajos de física nuclear, planeación tecnológica, medio ambiente y educación superior. Les pido un aplauso para el doctor Nicolás Domínguez Vergara. Muchas gracias, buenos días. Es un honor, como siempre, estar con ustedes y felicito al doctor Torres, de hecho, por este seminario, talleres que hace, en donde discute temas que son de muchísima importancia para nuestra universidad. De hecho, este proyecto pues comenzó, creo que en el año 2011, ¿verdad? Por ahí. Bueno, desde el 2000, pero se afinó el del foro en 2011. En el 2011, sí, yo tuve el honor de colaborar con él porque de hecho había ciertos problemas de acoso contra muchos profesores en esta universidad. O sea, no estamos hablando de la universidad de Irak o de Irán, no, en esta universidad. Entonces, fíjense, generalmente yo creo que la resiliencia comienza porque existen autoridades que violan la ley, la violan, o de repente cambian la ley a su antojo, porque tienen todo un grupo. Entonces nosotros lo vemos aquí y es muy palpable con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El gobierno los desaparece y ¿quién les dice algo? Entonces los padres tienen ese valor de hecho de sostenerse hasta nuestros días, fíjense. A pesar del acoso, a pesar de que los medios de comunicación les dicen que pues están mal, que ya desaparecieron, que ya se murieron. Peña Nieto les dice, pues ya supérenlo. Así de simple. Pero ellos tienen el valor de seguir. Ellos tienen la moral de continuar, esa fuerza que quién sabe de dónde les viene. En el año 2013 se cambian las leyes. Fíjense, ahí hay un cambio de leyes. Un cambio de leyes muy importante. Entonces viene la reforma petrolera y se le despoja al pueblo de su riqueza. ¿Y saben por qué lo pudieron hacer? Porque tuvieron un congreso a modo. Un congreso que dijo que sí. Muy pocos protestaron. Muy pocos profesores de las universidades de México protestamos. Muy pocos, de verdad. ¿Qué dice el gobierno? Pues miren, es una reforma que les conviene, aun cuando ustedes ven todas las mentiras que se dijeron, porque fueron mentiras. Miren que iba a bajar el precio de la electricidad, que iba a bajar el precio de la gasolina. A mí me gustaría encontrar a alguien que diga, fíjense que sí, nos benefició a todos. Cuando ellos hablan de beneficios, nada más hablan de que hay más inversionistas de fuera, y ni siquiera hay suficientes. Fíjense, Pemex invertía mucho más. ¿Y qué dice el gobierno? Está muy bien. Ahí se cambiaron las leyes porque tenía un congreso a modo. Y así podemos seguir nosotros con muchísimos ejemplos. Y es esta autoridad que abusa de su poder. Y esta autoridad que abusa de su poder porque tiene todo un grupito, porque tiene todos los medios, porque tiene todos los recursos. Y parece invencible hacer eso. Hay personas que han logrado combatirlas, hay personas que han tenido éxito, y de hecho pues en estos foros los ven. Está por ejemplo Mandela, está por ejemplo Gandhi, está por ejemplo Martin Luther King. Claro, la mayoría de ellos les costó la vida, pocos sobrevivieron, como Mandela. Y en esta universidad ocurre lo mismo. O sea que viene a oír a muchas personas hablando de lo de fuera, hablando de políticos, de fuera. Pero en la universidad pasa lo mismo. Y pasa lo mismo, ¿por qué? Porque nuestras autoridades quieren seguir manteniendo el poder. Ese mismo grupito, aquí lo vemos.
Entonces, fíjense, son 7,000 millones de pesos al año. ¿No les gustaría tener a sus cuates ustedes ahí? A muchos sí. A muchos no les interesa que la universidad progrese o no. Entonces, de allí viene ese abuso. ¿Y por qué lo logran? Porque parte de la comunidad, no todos, se prestan. Nosotros aquí tuvimos una convocatoria legal, un proceso legal, hasta que la junta directiva de nuestra universidad del año pasado, el 16 de junio, dijo: no obedezco la ley. Así lo dijo. Es clarísimo, todos lo han reconocido. No obedezco la ley. ¿Y saben qué pasa? Como la corrupción y la impunidad reina en todos los lugares, incluso nuestra junta directiva, no les pasó nada. ¿Y qué pasó? Se fueron al colegio académico, que es como el Congreso, donde tenían todo a modo. Mandaron una comisión para que analizara la solicitud de la Junta de reponer el proceso. ¿Y saben qué dijo la comisión? 3 puntos. El primero, pedimos que se reponga el proceso. Segundo, lo que ellos solicitaban es de que la Junta Directiva ya no volviera a violar la ley. Fíjense, un favor muy grande. Y el tercero, que miembros de la terna, y aquí estamos nosotros dos de esa terna, que se olvidaran de sus derechos, que no los reclamaran. ¿Se imaginan? Una comisión del colegio, donde existen profesores que a lo mejor están al lado de ustedes o están allá afuera, que son sus profesores. Fíjense nada más. Lo que hace el Consejo Académico cuando recibe la solicitud de reponer el proceso, dice: no, porque lo hicimos bien. No, porque lo que nosotros hicimos es legal. No, porque lo que ustedes están haciendo es contrario a la legislación universitaria. Después de eso pasa un tiempo, el rector general, a más poder, nombrando a rectores de Xochimilco y Iztapalapa, y a nosotros nos relegan, nos abandona. Nombra uno, empieza nuevamente el proceso, sale la convocatoria el 26 de febrero, fíjense, y una convocatoria en la que no participa la comunidad. Aquí siempre, por legislación, tiene que salir la convocatoria del consejo académico, no del colegio. El doctor lo que dice es que participó en esta convocatoria, que debiera sacar el consejo, no el colegio. Eso es ilegal. ¿Por qué nosotros no decimos nada? ¿Por qué mucha gente no dice nada? Porque afuera hay una represión que puede costar la vida. Aquí no, quizá no, Aquí se haga nada más, pues, como represiones, pues no le voy a dar clases, no le doy clases. Nosotros tenemos un profesor del Departamento de Energía, que su jefa de departamento no le asigna cursos. ¿Se imaginan ese desperdicio? Que cuando llega el momento de dar becas existe una comisión dictaminadora con una consigna de cuidado con este tipo, y no se le dan puntos, no se le dan recursos. Y aparte, claro, existe todo un mecanismo para tratar de desacreditar a esas personas que se quejan. Ya supérenlo. Censúrense ustedes solos. Tengan respeto, así se le dice, cuando realmente lo que quieren decir es: autocensúrese, cállese, no hagan ruido. No hay que ser en una universidad. Fíjense nada más. Y existen profesores que estamos en desacuerdo de eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros somos los que construimos la universidad. Cuando yo veo que estos mismos profesores se prestan a esos malos manejos de las autoridades, fíjense que me da tristeza. A mí me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque somos lo mejor de la sociedad. Nosotros estamos preparados. Escuchen los currículos de mis colegas y dicen: no, pues es doctor, tiene un montón de trabajo. ¿Qué no somos de lo mejor? No, aunque debiéramos ser de lo mejor. ¿Qué quiere decir ser de lo mejor? Respetar las leyes. Miren, hasta en la OECD se ha dicho que no respetar las leyes lleva a la corrupción, a la pobreza, a la miseria, a la impunidad. El no respetar las leyes. Y aquí se está respetando, no se están respetando las leyes delante de nosotros. Fíjense que la semana pasada se dieron las presentaciones de los candidatos. Yo vi al profesor Roberto Gutiérrez escondiéndose ahí detrás de una pancarta que decía clausurado. Y estaba hablando al mismo tiempo que alguien con un micrófono que impedía escucharlo. Fíjense, también estaba hablando al mismo tiempo. Y él no dijo nada. ¿Dónde está esa resiliencia? ¿Dónde está ese respeto a la ley? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa dignidad de alguien que habla como en este momento, que nos dan a nosotros esta oportunidad de hablar ante ustedes?
Fíjense ustedes, y ustedes me están escuchando. Si el profesor Rubí estuviera hablando al mismo tiempo que yo le diría al profesor Torres, es un honor haber estado con usted, pero no están las condiciones para que a mí me escuchen. Yo quiero que todos me escuchen. Fíjense, eso pasó a gritos. Y el rector general ahora lanza un comunicado, y desde el viernes lanza un comunicado que dice que todo estuvo muy bien. Fíjense, una convocatoria que decía que tenían que hacer su presentación en el auditorio, de repente la suspenden y se van al W sin avisar a la comunidad. ¿Por qué? ¿Qué tal cierra la comunidad? Y cierran las puertas. Miren, si ahí cierran esa puerta, se están violando reglamentos de protección civil. Así lo hicieron en el W. Y si ustedes revisan los videos, existen profesores que empujan a los estudiantes para poder entrar al auditorio cuando ellos están haciendo una protesta pacífica. La protesta definitivamente se trata de criminalizar no solamente afuera de nuestras fronteras, de esta universidad, aquí adentro. Eso es lo que nosotros vimos. Y ahí están los videos. De repente la Oficina de Comunicación Social lo que dice es grupos extraños, con otras palabras, como si no fueran universitarios. Entre esos que protestaron están compañeros de ustedes, están inscritos a las licenciaturas, a las maestrías. Y ahora, fíjense, nosotros debiéramos tener auscultaciones de la comunidad sobre los candidatos con el rector general en esta unidad. Ahora acaba de salir este día de que esas auscultaciones van a ser en la Casa del Tiempo. ¿Y saben qué oficina está en la Casa del Tiempo? Una oficina bien importante, la Oficina de los Derechos Universitarios, que se están violando desde el mero principio, desde que empezó esta nueva convocatoria. Esta Oficina de Derechos Universitarios, aunque ustedes no lo crean, no sirve para nada, cuando debería protegernos a todos. Es una oficina que se originó precisamente para defender todos estos derechos humanos y universitarios que nosotros debiéramos de tener, pero que no tenemos. Si ustedes van a la oficina, les van a decir, ¿saben qué? Aquí está tu queja, pero la vamos a archivar. Es lo único que podemos hacer, porque no existe un defensor titular, porque no existe un defensor adjunto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Cuando nosotros tenemos este abuso de autoridad, lo mínimo que podemos hacer es decir, están mal, es reclamar nuestros derechos. No nos van a oír como el rector general, como si no pasara nada. Según la convocatoria se cumplió, se está cumpliendo. Debemos decir, es participar en foros, aunque estemos muy ocupados, en foros como esto, discutir. Si el maestro Roberto pues nos dice algo, ¿no? Nos dice que sí fue legal, que tuvo una participación muy buena. Y me gustaría que me dijera, mire, y sí me escucharon, y me aplaudieron porque me escucharon. Aplaudían sin haber escuchado. No es posible eso. Entonces una de las cosas es comunicarle a los demás lo que está pasando. Escribir. Tratar de que los demás por lo menos conozcan el problema. Ustedes realmente son depositarios de algo muy valioso, que es nuestra universidad. Esta universidad va a fracasar si no se respetan sus leyes. Todas las organizaciones, fíjense, desde Enron hasta los gobiernos de los países fracasan, comienzan a autodestruirse cuando no respetan sus propias leyes. Fíjense nada más. De hecho, pues a mí me gustan mucho estos foros porque escucho muchas cosas nuevas cada vez que vengo a ellos. De hecho, pues uno de los grandes luchadores, así con unas soluciones pacíficas, fue Jesucristo, si es que existió. Claro, lo mataron también, o sea, no se sabe, no tuvo abogados muy buenos quizá, no lo sé. Después vino Gandhi, ¿no? Gandhi, grande de verdad, pero lo que quería era que se cambiara la ley pacíficamente. Lo lograron. Nelson Mandela también quería lo mismo, y toda esa gente decía que estaban dispuestos a morir, porque obviamente no les quedaba otra. Muchos luchadores fueron así, ofrecieron su vida. Yo creo que en el caso de nosotros, pues no hay que llegar a eso, obviamente, ¿no? Para nada. Lo que sí nosotros podemos hacer es reclamar que se cumplan las leyes, que se cumplan estos reglamentos, que se nos trate con dignidad, que no se nos discrimine.
Fíjense, nosotros somos integrantes de la terna. ¿Y por qué digo que somos integrantes de la terna? Porque no se nos ha comunicado a nosotros mediante un oficio que diga, ustedes ya no son integrantes de la terna. A nosotros se nos citó una entrevista con un oficio, y saben que jamás se nos dio un oficio diciendo se canceló su entrevista. Fíjense la manera en que nos trataron. Se nos habló el 15 de junio una secretaria y nos dice, ¿saben que se canceló su reunión de mañana? Se suspendió. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué? No sé. ¿Para cuándo? Tampoco sabemos. De un teléfono que no era oficial. Fíjense cómo se nos trata y cómo se le está tratando a toda nuestra comunidad. Se le está ignorando porque el Consejo Académico ha dicho al colegio, ustedes no pueden sacar una convocatoria. Explíquenos por qué lo están haciendo. En otras palabras, así lo dice. ¿Y saben qué hace el colegio? No le responde. ¿Y saben que le escriben lo mismo o parecido al rector general y a la junta directiva? ¿Y saben qué hacen ellos? No contestan. ¿Y dónde está esa ley que dice que las autoridades tienen que contestar? Miren, nosotros estamos viviendo una situación como la que está viviendo todo el país. Y definitivamente nosotros no somos ejemplo de cómo debiera ser el país. Yo los invito a ustedes pues a tener esta resiliencia, a luchar por los derechos, a luchar porque lo que nosotros debemos de tener, lo que la ley nos da en este momento y que no se está cumpliendo. Tómense un momento para conocer todos estos problemas por los que estamos pasando, porque esto va a determinar el futuro de nuestra universidad, y este puede ser el principio del decaimiento de nuestra universidad si nosotros mismos no hacemos que eso nos respete como debiera ser. Muchas gracias. Agradecemos las interesantes opiniones y reflexiones del doctor Nicolás Domínguez Vergara sobre el tema resiliencia universitaria. Vamos a pasar a continuación con el tercer conferencista de este curso de resiliencia universitaria. Él es sociólogo de la UAM y doctor en investigaciones educativas por el SINVESTAR del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor titular sede del Departamento de Sociología. Ha sido jefe del Departamento de Sociología y asesor de la Rectoría de la Unidad en materia de investigación y posgrado. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Sus temáticas principales son los actores universitarios, las políticas de ciencia y cambio institucional en las universidades públicas mexicanas y la evolución del sistema de educación superior en México. Les pido por favor un aplauso para recibir al doctor Guillermo Rubí. Buenos días a todas y a todos. Pues me da mucho gusto tener la oportunidad de participar en esta mesa, compartir algunas reflexiones, tanto con Roberto como con Nicolás esta mañana. Y bueno, ya se han hecho algunas observaciones acerca de la definición conceptual de la resiliencia, sobre esta capacidad de poder sobreponernos a la adversidad e incluso salir fortalecidos de ella. Como el tema al que se nos invitó es resiliencia universitaria, yo me hacía dos preguntas iniciales para poder reflexionar y compartir estas reflexiones con ustedes. La primera es, ¿qué actitudes esperamos de los universitarios? Y la otra es, ¿con qué recursos contamos los universitarios para poderlas resolver? Y esto me refiere a un ejemplo que puso hace unas semanas en el Colegio Académico la doctora Michelle Chauvet del Departamento de Sociología, donde Michelle hizo un ejercicio interesante respecto a si tuviéramos una aldea, si todos los seres humanos que poblamos la Tierra tuviéramos una aldea y fuéramos solamente 100, pues nos daban, a partir de las estadísticas decía 51 serían mujeres, 49 serían hombres. Había otras dicotomías que no me gustaban tanto, porque decía 89% serían heterosexuales, 11% homosexuales. Creo que no es así las clasificaciones que tenemos ahora, los reconocimientos que tenemos ahora acerca de las orientaciones sexuales de las personas, pero finalmente es mucho más diversa la sociedad que eso. Pero finalmente nos iba dando, nos decía, habría tantos católicos, tantos musulmanes, tantos con otras religiones, pero llegaba a la conclusión de decirnos, en el mundo, de si hubiera solo 100 personas, y dadas las estadísticas actuales, solo una
sería universitaria. Solo somos una élite privilegiada en este mundo porque llegamos aquí, estudiamos o trabajamos como académicos, como administrativos en la universidad, y eso nos hace un sector distinto a la sociedad. Pero tratando de pensar en qué es lo que nos hace distinto y qué comportamiento deberíamos tener, pues entonces fue que me planteé estas preguntas. ¿Con qué recursos contamos para resolverlos los universitarios? Y les doy unos datos muy rápidos acerca de lo que es la educación superior en México, perdón, la educación básica en México, antes de llegar a esta élite que somos nosotros los que trabajamos en la educación superior. De acuerdo a los datos que tenemos en el país, tenemos 5.4 millones de analfabetos, es decir, que no saben escribir o leer ni hacer un recado. 10 millones de personas que no terminaron la primaria, 16 millones de personas que no terminaron la secundaria. Esta es la educación obligatoria, es decir, la educación obligatoria constitucionalmente nos dice que en México hay casi 32 millones de mexicanos que no han tenido derecho a concluir su educación básica. Prácticamente el 25% de toda la población adulta del país no terminó su educación secundaria. Y un poquito más, por datos que se tienen sobre la educación básica, que nos hablan que diariamente hay 5,000 alumnos en el país que abandonan las aulas por distintas razones. Eso significaría que si cada salón tuviera 35 alumnos, tendríamos que prácticamente habría 150 salones vacíos cada día. Es decir, los recursos educativos que tiene nuestra población son muy pocos, son muy limitados. Tenemos una escolarización muy baja y luego tendríamos que discutir la calidad de esa educación, pero en principio los recursos son muy bajos. Sin embargo, nosotros no somos esos que tuvieron que salir, no somos esos 32 millones que no terminaron la secundaria, sino somos otros, un sector que ha tenido la oportunidad de llegar a la educación superior, cifras más, cifras menos. Hace 50 años, por ejemplo, solo 5 de cada 100 mexicanos lograba llegar a la educación superior, y hoy más o menos el porcentaje es de 30%. Para dar una idea si 30% es mucho o poco, pues tendríamos que ver qué países con economías parecidas, como Chile, Argentina o Brasil, tienen absorciones del 50% de sus jóvenes en la educación superior. Entonces estamos muy atrasados. Pero finalmente, con ese atraso y con esos pocos recursos, el tema es qué actitudes esperamos de los universitarios. Y ahí me uno un poquito con la discusión que se ha tenido en la mesa acerca de lo que ha pasado con nosotros. Yo esperaría que en la universidad una característica de quienes estamos en estos espacios es que fuéramos capaces de resolver nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras disyuntivas, nuestras contradicciones a través del diálogo. Pero el diálogo no solamente, porque luego decimos diálogo y ya se resolvió todo, porque dice, bueno, pues hay que platicar. Pero el tema es qué condiciones se necesitan para platicar, qué actitudes deben tener las personas para poder dialogar. Y el diálogo no es básicamente la posibilidad de poner nuestros argumentos en la mesa, sino fundamentalmente, desde mi punto de vista, el diálogo se da a partir de que tengamos disposición de escuchar al otro. Si no escuchamos al otro, el diálogo es imposible. Será una serie de argumentos puestos en la mesa sin ningún reflejo, sin ninguna reacción, porque finalmente el otro no nos está escuchando. Yo creo que esa capacidad de escuchar es lo que nos da una condición importante para los que somos universitarios. Pero para tener esa disposición de escuchar, necesitamos otro elemento que desde mi punto de vista es muy valioso, el tener la confianza del interlocutor. Si el interlocutor no escucha lo que nosotros estamos diciendo, si ese interlocutor no tiene la confianza, siempre veremos como un vacío, no importa lo que digamos, el otro no escuchará. En este proceso, por ejemplo, en el proceso que estamos viviendo, el Consejo Académico de Azcapotzalco se dedicó más de 35 horas a discutir el tema de si había una ilegalidad o no en la primera parte del proceso de elección de la terna anterior, de designación de la terna anterior. El propio rector, Romualdo López Zárate, dijo allí que él no había cometido ninguna irregularidad, que no había ninguna, y que si había alguna, que la abogada delegada allí presente lo demandara. En ese tono lo puso,
que bueno, yo coincido con él, efectivamente, desde mi punto de vista no hubo ninguna ilegalidad y por tanto el proceso debería seguir. Resultado de esos 35 horas de trabajo, el Consejo Académico de Azcapotzalco dio su respuesta, pero la dio fundada y motivada. Dio las razones por las cuales no procedía a repetir un procedimiento y además le dio todo un sustento jurídico muy importante. Podemos discutir si completo o no, pero muy importante. Sin embargo, llegamos al colegio académico con la respuesta y tenemos, y se puede observar, y se puede analizar, y se puede revisar en las grabaciones, el rector general solo dijo: Azcapotzalco no quiere reponer el proceso. Nunca en la sesión de colegio académico se leyó siquiera la respuesta completa del Consejo Académico de Azcapotzalco. Nunca se leyeron los motivos, nunca se leyó la fundamentación jurídica, nada. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque curiosamente estamos en un ambiente universitario y la decisión en el colegio académico de nuestra universidad, que para mí no es el órgano máximo, es un órgano que tiene otras funciones distintas a los consejos divisionales y académicos, pero la decisión ahí fue no escuchar al otro, no tenerle confianza al otro, solamente recuperar la parte esencial que a mí me interesaba y que decía: nosotros no vamos a reponer el proceso por estas razones, pero no puso las razones, solamente dijo: pasemos al otro punto, si ellos no lo quieren hacer, vamos a hacerlo nosotros. Pero no escuchamos las razones. Entre universitarios no podemos negarnos al diálogo. El diálogo debe fructificar en la medida en que escuchemos al otro y que también tengamos la capacidad de construir la confianza en el otro. Después de actitudes como esas, nosotros tenemos bastante desconfianza de lo que está sucediendo en este momento. Por otra parte, yo creo que hay otro elemento fundamental que tenemos que tener como patrimonio los universitarios con los cuales resolver nuestros conflictos. Este es el respeto a las normas y a las leyes. Es fundamental. Si los otros 99 que no vienen a la universidad pudieran decir que no cumplen con esta posición porque no la desconocen, nosotros no podemos hacer eso. Los universitarios sí conocemos las normas, los universitarios sí conocemos las leyes, pero fundamentalmente hay algo que es importantísimo para los universitarios: respetar los acuerdos. Si ya tomamos acuerdos, si ya los definimos, si son el referente de acción que tiene una comunidad, lo menos que podemos hacer es respetar nuestros acuerdos. Y aquí incluso son nuestros acuerdos propios. Yo he comentado y lo dije en colegio académico y lo dije en consejo académico y lo digo en todos los espacios donde tengo la oportunidad de hablar. El Consejo Académico de Azcapotzalco tomó 2 acuerdos para nombrar la terna anterior y estos están votados y ratificados. El rector general en funciones en ese momento tomó 2 acuerdos: definir una terna y luego ratificar. La junta directiva tomó un acuerdo. Su acuerdo fue aceptar la terna por unanimidad. Reponer un proceso significa derogar 5 acuerdos de 3 órganos colegiados de la universidad, por cierto, los únicos facultados para participar en un proceso de elección del rector de unidad. Ahí me parece gravísimo que en una comunidad universitaria, con cualquier argumento, se puedan tirar 5 acuerdos de 3 órganos. La base fundamental de nuestras acciones está basada en el acuerdo. Y les pongo un ejemplo más que sucedió el jueves en la noche, cuando estaba la posibilidad de iniciar el paro de 24 horas que asumió la asamblea estudiantil ese mismo día. Ese mismo día la rectora en funciones de nuestra unidad, la secretaria de la unidad, llamó a los directores de división para tomar un acuerdo respecto a si entregaba o no las instalaciones a los estudiantes de la asamblea. Después llamó a todos los jefes de departamento de la unidad para tomar ese acuerdo también, y finalmente llamó a los miembros de la asamblea para comunicarles la decisión y el acuerdo de todas las instancias legales, institucionales de la universidad fue que entregaría las instalaciones por 24 horas y que estas serían repuestas en ese tiempo y cuáles eran los acuerdos para que esto se diera en un acto de civilidad. Sin embargo,
otro grupo alternativo allí dijo que no y le exigía a la rectora, y lo tenemos en todos los videos, le exigía a la rectora no aceptar, cuando la rectora les dijo: ya tengo un acuerdo con los directores, ya tengo acuerdo con los jefes de departamento, ya tengo acuerdo con la asamblea, por favor, respeten el acuerdo. Y ese otro grupo lo que decía: pues no, nuestra decisión es que no se cierre el día de hoy la institución, y entonces eso es lo que queremos. Finalmente se cerró como lo conocemos. Pero esta condición de no respetarnos en términos de acuerdos que tomamos es una condición grave en una comunidad universitaria que pretende tener elementos de diálogo, de respeto a las normas, de respeto a los acuerdos y sobre todo que discute para tomar decisiones sobre esos acuerdos. Yo creo que hay un tema fundamental. En México, en nuestra sociedad, es profundamente desigual. Muy pocos tenemos la posibilidad de tener la oportunidad de estar aquí y de tener esos elementos y contar con esos elementos para tomar decisiones. A veces hay un conflicto conceptual en términos de la desigualdad y la diferencia. Todos los seres humanos somos diferentes, no hay dos que sean idénticos. Sin embargo, en nuestra sociedad es muy importante que hagamos y desarrollemos el camino que nos lleve a poder ir eliminando las desigualdades. Yo creo que Nicolás ha hecho una buena referencia acerca de cómo el trato que hemos recibido quienes participamos de buena fe y en la mejor condición posible, porque sí expusimos nuestros programas, sí nos juzgaron, sí nos preguntaron, sí nos aprobaron. Eso sucedió en el mes de mayo pasado. Es un proceso absolutamente desigual y discriminatorio tener a un conjunto de personas en espera de decisiones por 9 meses. Es un acto que no deberíamos permitir en la universidad. Más allá de quién es la persona en lo individual, yo creo que tener un proceso que en 9 meses no ha sido capaz de emitir una carta que diga el proceso se canceló por las razones que se quieran, o que ustedes no forman parte de una terna, eso también no es posible que lo podamos permitir. Yo creo que tenemos hoy un conflicto fuerte y debemos tener, como lo decía Roberto hace un rato, capacidad de diálogo para resolverlo. En este momento, desde mi punto de vista, tenemos 2 procesos abiertos. Y ese es la raíz del conflicto actual y de la polarización de la universidad. Una buena parte de los universitarios dice que el primer proceso es el que está abierto. Otros dirán que es el segundo. El asunto principal es que no cumplimos las normas, ni las reglas, ni las leyes, ni los acuerdos. Si el primer proceso se cancelaba, entonces hay que comunicarlo de la manera legal y normativa que esté establecido tanto en la administración pública como en la propia universidad. Si no somos parte de la terna, que también se comunique de la misma manera. No lo han comunicado. Eso exacerba los ánimos, eso polariza y eso hace muy difícil que tengamos condición de diálogo. Pero como universitarios tenemos obligación de seguirlas buscando. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor María Guillermo González Rubí por su interesante participación sobre el tema de residencia universitaria. Miren ustedes, a continuación, pues tenemos la posibilidad de abrir un debate o de recibir preguntas y dar respuestas para los integrantes de la mesa. No sé si estarían de acuerdo en que abriéramos la posibilidad de un mini debate, dándole 2 minutos a cada uno de los 3 intervinientes, toda vez que a 2 de los participantes en este foro sobre residencia universitaria no pudieron venir. Tenemos un poquito más de tiempo. Nos daría para 2 minutos cada uno, si les parece bien. ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿les parece bien que respetemos el orden que fueron participando? Le daremos primero 2 minutos al doctor Roberto Gutiérrez, 2 minutos al doctor Nicolás Domínguez, 2 minutos a Mario González Rubí. ¿Sí? Nomás una de proseguir. Sí. Digamos, en justicia, él me acaba de tocar ser el último en dar mi opinión, pero entonces creo que en justicia Roberto de acuerdo con usted. Sí. Okay. Entonces, hay una propuesta. Podríamos entonces iniciar. ¿Bueno?
Pues al revés, Mario. ¿Al revés? ¿Al revés? Correcto. Sí, no. Sí, entonces te darán los 2 minutos aquí primero. ¿Te parece bien? Bueno, tomar la palabra de inmediato me parece, pues me da la oportunidad de extenderme un poquito más, aunque creo que era la cuestión de justicia. Bueno, yo creo que sí estamos en un callejón difícil de resolver por los elementos que hemos puesto nosotros. Yo sigo apostando el diálogo, te digo, este diálogo constructivo donde damos argumentos, donde podemos escucharnos, pero sobre todo lo más difícil de este momento para mí es recuperar la confianza en los interlocutores. Yo les puedo decir que a nosotros, y este hecho me parece relevante, a nosotros nos invitó a platicar con él el rector general en el mes de octubre, a los 3 miembros de la terna, en horarios distintos. Nosotros decidimos y hablamos esa mañana y dijimos que si era posible que hablara con los 3 al mismo tiempo, porque nos parecía que era la mejor forma de tomar una decisión colectiva y no en acuerdos individuales y de cara a la comunidad. Platicamos con él. Él nos dijo que veía que este era un conflicto mucho más amplio que solo la elección del rector y quería resolverse por el diálogo. Al final de esa entrevista, el rector general nos dijo, bueno, y yo voy a platicar con ustedes permanentemente y voy a tratar de estar en contacto en todo el tiempo para que esto se resuelva. Nosotros le dijimos que sí, y le dijimos que si era personalmente, con todo gusto lo haríamos. Y iríamos tantas veces a la Rectoría General como fuera necesario para resolver el conflicto. Desde esa fecha, el rector general no se ha comunicado con nosotros. Han pasado noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses. El rector general llegó hace 8 meses a la Rectoría General. Solo una vez, en una hora, nos escuchó y solamente una vez hizo referencia en colegio académico a la conversación que nosotros tuvimos. Y lo que nos dijo fue, los miembros de la terna se mantienen en su posición cerrada sobre este tema. Y yo le respondí en colegio, le dije, nada más